Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. Si eres muy sensible, te recomiendo no ver este caso o adelantar el vídeo en la parte en la que estemos hablando de lo que le sucedió. Y ahora sí, el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Sandra Palo. Sandra Palo Bermúdez nació el 22 de enero del año 1981 en Getafe. Ella era la mayor de sus hermanos, sus padres eran María del Mar y Francisco y el matrimonio dio fruto a 3 hijos, que como les digo, Sandra Palo era la mayor de estos 3. Sandra era muy querida, una chica muy cariñosa, era incluso algo inocente y bueno, todo el mundo le tenía mucho cariño, trataba a todo el mundo con respeto y no tenía problemas con nadie. Sandra, cuando tenía 10 años, tuvo un accidente de coche, iba con su padre iba conduciendo y en el coche también iba su hermana. Ellos chocaron, su padre no sufrió tanto en este accidente, pero su hermana y Sandra sí que sufrieron bastante. Tanto Sandra como su hermana salen despedidas por el cristal delantero. Su hermana, dentro de la gravedad del accidente, no sufrió tanto, pero Sandra sí que se llevó un fuerte golpe en la cabeza que le dejó una cicatriz en la ceja izquierda y un hundimiento de cráneo. Ambas niñas estuvieron ingresadas un largo tiempo en el materno, pero los médicos se temían lo peor en el caso de Sandra. Finalmente, Sandra se recuperó relativamente porque el accidente le dejó secuelas tanto físicas como psíquicas. Esto hizo que Sandra padeciera de una pequeña discapacidad intelectual. Esto no hizo que Sandra cambiase su actitud, era una chica muy cariñosa, muy respetada por todo el mundo y todo el mundo le tenía muchísimo cariño. Esto empezó a cambiar cuando llegó al instituto y un grupo de jóvenes empezaron a hacerle los días imposibles. Sandra llegaba todos los días llorando a casa, pues este grupo de jóvenes se metían con ella, la insultaban, le rompían su mochila, escupían en su mochila y bueno, Sandra todos los días obviamente llegaba llorando y sus padres, cansados de esta situación, varias veces fueron al instituto a enfrentar tanto a estos jóvenes como para hablar con la dirección del instituto, pero nada cambió. Sandra siguió así durante mucho tiempo. Cuando Sandra acabó el instituto, empezó en un taller ocupacional en Madrid. Allí conoció a gente nueva, a amigos nuevos que nunca la juzgaron y entre tantos amigos vamos a destacar a 2 chicos, Juan Alberto, un muy amigo suyo, y Antonio, quien tras conocerse se convirtió en su novio. Con todo esto llegamos hasta el 16 de mayo del año 2003. Este día era un viernes y eran las fiestas de San Isidro. Sandra ese día quedó de verse con su novio Antonio y con su amigo Juan Alberto. Ellos iban allá a la fiesta, a pasar un rato agradable, a tomar algo, pero Sandra se volvería temprano a su casa porque al día siguiente era la comunión de su hermano. Aunque Sandra se suponía que iba a volver temprano, ya eran las 2 de la madrugada y Sandra no volvía. Sandra y Juan Alberto acompañaron a Antonio hasta su casa y ya luego Juan Alberto y Sandra van juntos hasta una parada de guagua, más concretamente la parada de guagua que se encontraba en la Plaza Elíptica, en Carabanchel. A ellos se les ubica en esta parada de guagua alrededor de las 2:30 de la madrugada. Ellos se dan cuenta de que a esta hora ya no hay guaguas para volver a casa de Sandra y bueno, pues se ven como en un problema. Sandra no se sabe si llama o si le manda unos mensajes a su madre y le cuenta lo sucedido. Ella le dijo a su madre que lo sentía mucho, que se le había hecho tarde y que iban a volver a casa de Sandra caminando, por lo que Sandra y Juan Alberto en la oscuridad de la noche empiezan a caminar por toda la carretera hasta que un Citroën ZX los paró. Vamos a dejar un poco parado lo que es el caso de lo que sucedió y vamos a hablar de las personas que iban dentro del coche. Necesitamos conocer a estas personas para entender todo lo que sucedió. Para esta época había una banda llamada la Banda del Chupete que era conocida por varias personas y conocida para la policía. Pues bien, 4 integrantes de esta banda eran los que iban en el Citroën ZX que pararon tanto a Sandra como a Juan Alberto. En esta banda todos eran menores, pero vamos a centrarnos en los 4 chicos que iban en el coche. Francisco Javier, alias el Malaguita, de 18 años para ese momento, Ramón Santiago, alias Ramón, de 17, José Ramón, alias Ramoncín, de 17 años también, y Rafael, alias Rafita, de 14 años. Ellos acumulaban muchísimos delitos, pero no solo esto, sino que ellos
ellos se chuleaban de lo que ellos hacían y se burlaban de la policía, porque por ser menores de edad, pues sus condenas no eran muy grandes y simplemente iban a un centro de internamiento de menores y poco más. Por ejemplo, uno de ellos, Rafael, cuando tenía 13 años, decidió un día desde su casa coger una escopeta de balines y desde la ventana disparar a todas las personas que pasaran caminando pues por debajo de su ventana. Obviamente a él pues lo detuvieron y simplemente estuvo un tiempo en el centro de internamiento de menores y ya luego a la calle tan normal. En la noche del 16 de mayo realmente en el coche iban 3 de estos chicos. Uno de ellos estaban en la fiesta de San Isidro y estos 3 que iban en el coche fueron a buscarlo. Al recoger a este chico iban rumbo a Vallecas para recoger a otro más. En total iban a ser 5, pero estuvieron buscándolo y no lo encontraron. Es por eso que finalmente ellos ponen rumbo a Alcorcón. Se supone que ellos iban a llegar allí porque tenían un coche que utilizaban para robar, porque ellos se dedicaban mucho a estampar los coches contra un escaparate o algo así y robar lo que había dentro de las tiendas. Y eso era lo que iban a hacer esa noche. Ellos en este recorrido pasan por la plaza elíptica y unos metros más adelante se encuentran con Sandra y Juan Alberto. El malaguita, que era quien iba conduciendo, al verlos, al ver a Sandra, dijo: quiero enrollarme con esa. En ese momento el malaguita para el coche y del coche se bajan los 2 Ramones y Rafita y a punto de navaja secuestran a Sandra y a Juan Alberto. Ellos van en dirección a Getafe y pocos metros más adelante de donde secuestraron a los chicos, ellos dejan a Juan Alberto y se llevan a Sandra. Juan Alberto está en estado de shock y en vez de llamar a la madre de Sandra, lo que hizo fue mandarle 2 mensajes. En el primero le dijo que Sandra había cogido la guagua que iba a dirección a su casa y que le mandara un mensaje cuando Sandra llegase. Pero en el segundo, que más o menos la diferencia fue de unos 5 minutos, como mucho, le dijo que no hacía falta que le mandase ya ningún mensaje, pero que si llegaba pues lo llamase. Obviamente la madre de Sandra se quedó súper extraña y no entendía nada con estos mensajes de Juan Alberto, pues Sandra se había puesto en comunicación con ella y le había dicho que no habían guaguas y que iba a volver con Juan Alberto caminando. Entonces no lo entendía y empezó a preocuparse. Tras abandonar a Juan Alberto, los 4 jóvenes se llevan a Sandra hasta un descampado en la carretera de Toledo, más concretamente en la N401. Esta llevaba hasta la fábrica de rótulos Fraile. Una vez en el descampado, los chicos deciden violar por turnos a Sandra. Ella se defendió, incluso los chicos quedaron arañados por Sandra, que se estaba defendiendo. Esto es bastante importante y, como les digo, lo hicieron por turnos. 2 de ellos la agarraban de los brazos mientras otro pues abusaba de ella, menos Rafita. Rafita dijo en el juicio, ojo, que es que él no tenía ganas ese día de mantener relaciones sexuales y pues simplemente no lo hizo. Ese fue su único motivo. Esto se hizo fuera del coche para no dejar evidencias y duró más o menos unos 45 minutos. Cuando todo esto acabó, esta tortura acabó para Sandra, ella, que casi no podía ni caminar, se levantó, se vistió e intentó huir. Según ellos, no podían dejarla vivir porque tenían varios delitos y este delito pues sería algo bastante grave para ellos. Entonces, si la dejaban vivir, Sandra iba a denunciar e iba a decir quiénes habían sido. Sandra pidió por favor que no la mataran, que al día siguiente tenía la comunión de su hermano, que ella no los iba a denunciar, pero a ellos no les importaba nada. 2 de ellos la agarraban por los brazos mientras otro con el coche la atropella contra una valla. Esto varias veces hasta que ella cae al suelo, intenta huir y aún así estos chicos siguen atropellándola hasta que finalmente la dan por muerta. Tras esto ellos se van al coche, van hasta una gasolinera con el coche, sacan una botella y compran 1 euro de gasolina. Ojo que ponen la gasolina en la botella, no al coche. Hay una cámara de seguridad que graba al coche y graba a los chicos en esta gasolinera, pero la calidad es muy mala, por lo que deciden no tomarlo como prueba en el juicio, porque aunque se ve y se entiende que son ellos, la calidad es muy mala y no lo pueden corroborar. Lo que sí hay es un testigo ocular. Este hombre es un trabajador de la gasolinera. Él vio a los chicos llegar, sacar la botella, rellenarla con la gasolina e incluso este hombre es el que le cobró la gasolina. A él le pareció bastante raro que hayan comprado 1 euro de gasolina
por lo que le preguntó que para qué la querían, a lo que ellos le dijeron que un amigo se había quedado botado en la carretera con su moto, que se le quedó sin gasolina, y era para eso que la habían comprado, para dársela al amigo. El hombre no los creyó, pero vio pues las malas pintas que estos chicos tenían, se notaba que eran delincuentes, por lo que simplemente dejó que se fueran y no se metió en problemas. Tras comprar la gasolina, los chicos vuelven hasta el descampado donde dejaron el cuerpo de Sandra, que creo recordar que aún seguía con signos vitales, muy pocos, pero los tenía, y ya en este descampado le prenden fuego, provocando ya así su muerte. Posteriormente ellos prenden fuego al coche con el que hicieron todo, lo tiran por un barranco y ya después de esto, cada uno vuelve a su casa tan normal. A la mañana siguiente, ya el día 17, los padres están bastante extraños y preocupados porque Sandra no había vuelto. Esto era bastante extraño. Pensaron en que tal vez se había quedado en casa de alguna amiga o cualquier cosa, porque como no habían guaguas para regresarse, pero sí que era bastante extraño y ellos sentían que algo no cuadraba. Antes de ir a la iglesia, los padres de Sandra fueron hasta la comisaría y pusieron una denuncia por desaparición de Sandra Palo, y ellos pues durante el día en la celebración de la comunión de su hijo tuvieron que actuar con normalidad para que los niños no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Obviamente ellos estaban muy mal, pero no querían arruinar el día tan importante que era para su hijo. Alrededor de las 12 del mediodía, la policía se pone en contacto con la familia y le da la peor de las noticias, pues un camionero en la mañana en una cuneta de la N401 se había encontrado el cuerpo sin vida de Sandra Palo. La policía, junto con la familia que se implicó al 100%, fueron hasta el lugar y empezaron a buscar pruebas para dar con las personas que habían hecho esto a Sandra. Fueron hasta el lugar donde sucedió todo y allí encontraron cristales del faro de un coche, marcas de rueda, manchas de sangre, una camiseta lila de Sandra y el Walkman de Sandra. Varias personas informaron que había un grupo de jóvenes que estaban chuleando de haber a Sandra. Ellos se reían de lo que habían hecho e incluso daban varios detalles de cómo lo habían hecho y de qué le habían hecho. Esto obviamente para la policía fue algo a favor porque fueron cerrando el círculo. Con las pruebas en la escena del crimen, la cámara de seguridad de la gasolinera y los testimonios de las personas que habían dicho que habían visto a jóvenes chuleando de lo que le habían hecho a Sandra, obviamente la policía logró identificarlos rápidamente. La policía quería detenerlos a todos a la misma vez en una actuación programada en el mismo día, a la misma hora, pero esto no pudo ser así, pues pillaron a uno de los dos Ramones cometiendo un delito y obviamente tuvieron que detenerlo. Ese mismo día detuvieron al otro Ramón, el día 30 por la mañana detuvieron al Malaguita y por la tarde al Rafita. Y ya con esto llegamos a los juicios. Obviamente hay que tener en cuenta de que uno de ellos, el Malaguita, era mayor de edad y los otros tres menores de edad. Por eso se juzgaron por separado. Los menores declararon en octubre del año 2003, en el mismo año en el que sucedió todo, y el Malaguita, que era el único mayor de edad, declaró en enero del año 2005. El Malaguita dijo que todo era culpó a los tres menores de edad y los tres menores de edad culparon al Malaguita. Ellos decían que no recordaban nada y también dijeron, que es por lo que les dije que era importante, que Sandra no puso resistencia, que ella simplemente se había dejado, algo que era completamente mentira, porque ellos tenían incluso rasguños de lo que Sandra le había hecho. Los juicios fueron horribles y como les digo, ellos no paraban de reírse de lo sucedido y de reírse de la justicia. Francisco, alias el Malaguita, que como les dije antes tenía 18 años para ese momento, fue condenado a 64 años de prisión y darle una indemnización a los padres de Sandra. Creo que esta es la única condena más justa, por decirlo de alguna manera. Ramón, alias Ramón, y el otro Ramón, alias Ramoncín, de 17 años para el momento en el que hicieron todo esto, fueron condenados tan solo a 8 años de internamiento en un centro de menores y 5 de libertad vigilada. Y Rafael, alias Rafita, fue condenado tan solo a 4 años de internamiento y 3 años de libertad vigilada. Como los crímenes se cometieron siendo menores de edad, la justicia española tuvo consideración con ellos y aún así, cuando ellos fueron puestos en libertad, siguieron delinquiendo. El Malaguita sigue en prisión, pero los otros tres sí que están en libertad, aunque en muchos lugares he leído que ellos han pasado pues el resto de su vida entrando y saliendo de la cárcel. La familia de Sandra Palo ha organizado varias manifestaciones para pedir justicia
en este caso, y también hicieron una recogida de firmas donde recogieron casi 1 millón de firmas para que se modificara la ley del menor. También la familia creó una asociación para luchar porque los casos como el de Sandra Palo no se repitan. El programa de Vive la Vida hizo un reportaje en honor a Sandra Palo para recordarla, para hablar sobre su caso, que no caiga en el olvido, pero se les ocurrió la grandísima idea de, en medio del reportaje, con la madre de Sandra en el plató, hacerle una entrevista a uno de los Ramones, quien supuestamente está rehabilitado y es un rapero de éxito. Él dijo que estaba arrepentido y que no recordaba casi nada. Las redes estallaron en contra de este hombre y en contra del programa Vive la Vida. Incluso pidieron que por favor este programa se cancelara, que no se siguiera emitiendo porque no es la primera vez que este programa hace algo así. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él o qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. ¡Un besito!